¿Pongo en pantalla? Bueno, sí, puedes poner todos los enlaces para que la gente vea si puede haber democracia en unos países que están sometidos a semejante tutela. Hemos puesto varios enlaces para que ahí está el de la Wikipedia, que es mucho más moderadito. Yo voy a leer el de Granma, que es el que me gusta más, la historia de las intervenciones de Estados Unidos en América Latina y el Caribe mediante el empleo de su Agencia Central de Inteligencia. O sea, todo está perfectamente demostrado, porque con los años se van desclasificando documentos y en los mismos documentos aparece lo que hace Estados Unidos, que es pisotear la soberanía nacional de estos países y, por lo tanto, donde no hay soberanía nacional, no puede haber soberanía popular y, por lo tanto, tampoco democracia. La primera intervención que parece que hubo en Venezuela ya se remonta a 1948, la primera intervención. Y luego en la época de Nixon hay otra. Pero bueno, yo voy a leer solo la lista que aparece en Granma. Dice, México fue la primera víctima de la tristemente célebre doctrina Monroe. Ya hablaremos luego de la doctrina Monroe. ¿Qué ocurrió con México? Pues que perdió la mitad de su territorio, Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848. México llegaba hasta la frontera del Canadá y era territorio nacional mexicano. Y llegaron los demócratas y ¿qué hicieron? Lo mismo que ahora acusan a Putin en Ucrania, etcétera, etcétera. Pues si lo habéis hecho vosotros. Eso no era... Bueno, es que aunque hubiera sido de los indios, también eso detrás hay un genocidio. Pero ahora vamos a entrar, digamos, en un territorio nacional mexicano. Eso fue anexionado a Estados Unidos en 1848. Tratado de Guadalupe Hidalgo. En 1854, la Marina de Estados Unidos bombardeó y destruyó el puerto nicaragüense de San Juan del Norte. Un año más tarde, en 1855, William Walker, entonces operario de los banqueros Morgan y Garrison, invadió Nicaragua y se proclamó presidente. Joder. ¡Viva la democracia! Esto es la democracia de la oposición a Maduro. Hace casi 200 años que empezaron con toda esa intervención. Es que la intervención estadounidense en Estados Unidos, que dicen que no existe el hegemón, que esos son inventos, que esos son cuentos, excusas de un régimen corrupto e ineficaz, hay que ser muy sinvergüenza para decir esto. Cuando está perfectamente documentado y lo tienes hasta en la Wikipedia. Lo que ha hecho Estados Unidos es saquear a América Latina, llevarse sus recursos a precio de saldo, intervenir en sus democracias, poner dictadores, dar golpes de Estado, intoxicar, sobornar, asesinar, de todo han hecho. De todo han hecho. Y lo que va a ocurrir en Venezuela es otro episodio de lo mismo. Con lo cual, quien esté a favor de la oposición no puede identificarse con el campo nacional, no puede hablar de patriotismo. Por mucho que nos desagrade Maduro y el chavismo, hay algo peor que eso, es la oposición. La oposición es roña, es escoria traidora, no tienen otro nombre. Vendidos directamente al Pentágono y a Israel, como Milei. Es que no hace falta ir muy lejos. Por lo tanto, hay que plantearlo así. ¿Quiénes defienden la soberanía nacional? No si ha habido fraude, eso me importa, mira, te lo voy a decir, un rábano. ¿Quiénes defienden la soberanía nacional y quiénes quieren convertir el país en una colonia de la oligarquía financiera de Estados Unidos? Esa es la opción real. Sigo, He puesto en pantalla rápidamente un tuit que puso en el año 2015 María Corina Machado, no sé si lo veis bien en pantalla, pone: mis saludos a los miembros de la Gran Logia Masónica de Venezuela, hoy en su 191 aniversario. Con dos cojones, muy bien, pues felicitados quedan. Sigue, perdón, como anécdota. Sigo con las intervenciones. En 1898 los militares norteamericanos ejecutaron el plan de invasión contra Puerto Rico y Cuba. Entonces eran colonias españolas, nos atacaron a nosotros. Y para justificar el ataque ellos mismos hundieron uno de sus barcos en la bahía de La Habana. Y luego convirtieron Cuba en una colonia. En 1901 las fuerzas ocupantes de Estados Unidos en Cuba imponen la intervencionista enmienda Platt en la Constitución de la Nueva República, mediante la cual se arrogaba el derecho de intervenir en los asuntos cubanos cada vez que creyera conveniente. Es decir, que por esa enmienda ellos podían invadir Cuba cuando les diera la gana. ¿Para qué? Para garantizar su independencia. Fijaos el cinismo repugnante de esta gentuza. Para garantizar su independencia te podemos invadir cuando queramos. Y así eres todo lo independiente que yo te deje. Mola. Claro, eso es la libertad. La libertad es que yo te pueda invadir y saquear cuando quiera. Eso es la oposición venezolana. No nos engañemos, es la enmienda Platt.
Para 1903 llegó el momento de Panamá. Estados Unidos promovió la segregación del Canal de Panamá, que entonces era parte de Colombia, y se adueñó de sus derechos, porque Panamá, y esos son los primeros que han ido a reconocer a la oposición, ¿no? Pero ¿qué es Panamá? Panamá es un estado creado por Estados Unidos para tener el control del Canal de Panamá. Así de claro, formaba parte de Colombia. Lo segregaron, crearon Panamá, que es un estado completamente artificial, y ellos te preguntarás, ¿qué hace Estados Unidos en el Canal de Panamá? Pues lo tienen que controlar ellos, faltaría más. Y eso es la democracia. Y ahí está la Escuela de las Américas, donde forman a todos los militares golpistas al servicio del Pentágono. Escuela de las Américas. Ahí es la escuela de la roña traidora de toda Iberoamérica, en Panamá. Por eso Panamá, país antipaís, país creado para arrebatarle un territorio y unos derechos a Colombia, ha sido el primero en reconocer al títere que dice que ha ganado las oposiciones enseñando a las elecciones enseñando unos papeles. Y ya de paso, un paraíso fiscal cojonudo para tenerlo. Exacto, de todo. Un prostíbulo perfecto para la oligarquía. Eso es la libertad. Eso es la libertad, carajo. Claro que sí. El 29 de septiembre de 1906, el secretario de Guerra de Estados Unidos, William Taft, asumió el cargo de gobernador provisional, con lo cual se consumó la segunda ocupación militar norteamericana de Cuba. En 1908 se realiza otra intervención en Panamá de Estados Unidos. Ese año se realizaron las primeras elecciones presidenciales, pero hubo muchas denuncias por irregularidades. Las tropas estadounidenses tuvieron que intervenir, claro, para garantizar la independencia de Panamá, por supuesto, ¿no? La invaden para garantizar su independencia. Perfecto, o sea, el cinismo total. En 1912 Nicaragua vuelve al escenario de Washington. Los marines yanquis ocuparon Managua, Granada y León para evitar el derrocamiento de su presidente aliado Adolfo Díaz. No fue sino hasta 1933 que las tropas se retiraron, o sea, de 1912 a 1933 tuvieron el país ocupado. Eso es la libertad, carajo. Eso es la libertad. Hasta que las tropas de un tal general Augusto César Sandino, que de aquí viene el sandinismo, los echaron. En 1914 los estadounidenses vuelven a ocupar México. Es muy fuerte, ¿eh? Ocupan México. Esta vez la Marina ocupó la ciudad portuaria de Veracruz, aparentemente motivado por la detención de soldados norteamericanos en Tampico. Imaginaos que hay unos soldados aquí que hacen una fechoría, se les juzga aquí en España y para liberar a esos soldados invaden España. Esto es la libertad, carajo. Esto es la libertad. En 1915 los marines gringos ocupan Haití para salvaguardar los intereses de corporaciones de Estados Unidos y se quedan hasta 1934. Joder, 2 décadas. Así. Casi nada, no, me quedo aquí una temporadita. Para que seáis libres y soberanos. Para que seáis libres. Cuidado, es para garantizar vuestra independencia. República Dominicana, 1916. Marines estadounidenses ocupan el país. Las tropas tomaron el control de la nación e impusieron un gobierno militar. La ocupación se prolongó hasta 1924. Panamá, 1918. Tropas estadounidenses ocuparon Panamá para supervisar las elecciones legislativas y municipales y que las ganara su títere, por supuesto. En julio de ese año ocuparon la provincia de Chiriquí, alegando que era preciso en virtud de la seguridad de los estadounidenses. Allí vivía un estadounidense que tenía una casa, invadimos el país para proteger su seguridad. Una concepción muy democrática de las relaciones internacionales. La infantería de marina estadounidense invadió Honduras en 1924 para mediar en un enfrentamiento civil, luego que diversos sectores alegaran fraude en las elecciones de 1923. O sea, cuando hay un problema de fraude electoral, vienen los defensores de la libertad y ocupan el país y lo arreglan. Nicaragua, 1926. Estados Unidos decide crear en Nicaragua una Guardia Nacional. Augusto César Sandino se opone y propone crear un ejército popular para combatir a los ocupantes. República Dominicana, 1930. Comienza la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, gestión apoyada por Estados Unidos. Su tiranía se extendió hasta 1961. Casi nada. 31 años de dictadura estadounidense aquí, en la República Dominicana. En 1934 es asesinado el líder revolucionario César Augusto Sandino. Revolucionario y patriota, habría que decir. Su muerte fue ordenada por el dictador Anastasio Somoza García con la complicidad del embajador estadounidense Arthur Bliss Lane, que le llama por teléfono y le dice lo que tiene que hacer. Y eso es la democracia. Bueno, yo seguiría. La lista es interminable.
El 41 en Panamá, el 52 en Guatemala, en el 60 en Cuba otra vez, en Cuba en el 61, Brasil en el 64, República Dominicana en el 65, en el 66 Guatemala, y yo puedo estar aquí leyendo pues hasta el 2019. Exacto. Y a partir de la primera semana de enero, países aliados a los intereses de Estados Unidos comenzaron a no reconocer el gobierno constitucional de Nicolás Maduro, electo en mayo del año 2018 en comicios presidenciales. La lista, o sea, sí. No pasan 5 años sin que hayan hecho algo. Estos cabrones, con perdón. Sí. A ver, han dejado país con cabeza. Las últimas 4 entradas, dice 2002, el gobierno de Bush promovió y apoyó el golpe de Estado. Las últimas se refieren en concreto a Venezuela. El gobierno de George Bush promovió y apoyó el golpe de Estado contra el presidente constitucional Hugo Chávez Frías. Las acciones las emprendieron principalmente grupos poderosos de la economía nacional. Ya sabemos quién es la oligarquía cipaya. El 19 de abril de 2013, Nicolás Maduro resultó electo presidente de la República. Desde que asumió como jefe de Estado, sectores de la derecha con el apoyo de Estados Unidos promueven una guerra económica de sabotaje y un asedio político con estrategias similares a las ejecutadas contra Salvador Allende en Chile. 2014, durante el primer semestre del año, sectores de la derecha apoyados por sectores de Estados Unidos promueven una serie de acciones violentas autodenominadas como guarimbas, que se cobraron la vida de 43 personas y dejaron más de 800 heridos. En 2017 vuelven las acciones sediciosas promovidas por la organización contrarrevolucionaria Voluntad Popular, se reinicia la violencia en las calles, se producen más de 120 asesinatos, miles de heridos y millonarios daños al patrimonio público y privado. Luego ya veremos las acciones. Hubo un golpe de Estado de Guaidó, un intento de asesinato de Nicolás Maduro. Lo han intentado todo allí. Pero ¿qué ha ocurrido? Que los militares venezolanos, a diferencia de lo que ocurre en otros países de Sudamérica, han sido formados en Cuba, tienen una conciencia política que no es la nuestra, pero al menos es mejor que lo que representaría, por ejemplo, un Videla o un Pinochet, y son fieles, me da igual si son liberales democráticos, son fieles a la soberanía nacional, que es lo primero que hay que hacer si quieres democracia. Eso es lo primero. ¿Y qué han hecho? Me da igual, porque ¿cómo se puede llamar a todo lo que lleva haciendo Estados Unidos? Eso no es hacer trampa, dar golpes de Estado no es hacer trampa, sobornar, asesinar a presidentes que no te gustaban, eso no es hacer trampas. Pues me parece muy bien que Nicolás Maduro haga trampas, porque si jugamos limpio, hemos de jugar limpio todos. Y Estados Unidos nunca ha jugado limpio. Me da igual si ha habido fraude electoral, os lo digo. E insisto, me interesa quiénes son las fuerzas que defienden la soberanía nacional de Venezuela.